En este caso vamos a conversar y vamos a ir tirando del hilo de los recuerdos de un escritor, de un diplomático, que nos ha dejado obras inolvidables y que además atesora recuerdos de personajes que han estado gravitando en nuestra vida cultural, los libros que hemos leído, los poemas que hemos disfrutado. Jorge Edwards, bienvenido. En el boom había gente de escritura no tan abundante, sino más bien de rigor, de control de la lengua. Había siempre eso. Y había otra cosa interesante, es que había gente muy diferente. Sí, ¿no? Y el boom sirvió para que mucha gente muy diferente fuera conocida y leída. Por ejemplo, Juan Rulfo. Nadie sabía quién era Juan Rulfo. Y después Alejo Carpentier. Y cuando yo dije en Chile, llegué a Chile y dije en un grupo de gente que Alejo Carpentier era un muy enorme novelista. Y alguien me dijo, tú estás completamente equivocado, porque Alejo Carpentier no es novelista, es músico. Y era un músico que se llamaba Acario Cotapos y que había sido amigo de él en Venezuela. Y él me dijo, no, estás equivocado, él es músico. Después resulta que a mí me tocaba sentarme al lado de Carpentier cuando fui diplomático en París en una época, en ceremonias enormemente aburridas y largas, y yo lo pasaba muy bien haciéndole preguntas musicales, porque él sabía perfectamente lo que estaba tocando el Orfeón y lo que estaba tocando la banda de música del Ejército al lado del Arco de Triunfo y todo eso. Era muy divertido eso. Me hablaba de Offenbach, me hablaba de otros más. Pero Neruda, resulta que Carpentier firmó una carta contra él de los intelectuales cubanos. Neruda quedó furioso porque había sido muy amigo de Carpentier y no admitió nunca esa firma. Entonces después de eso, Neruda era embajador de Chile y yo era el segundo. Yo era ministro consejera y iba con Neruda a las recepciones de la embajada cubana, con la que teníamos relaciones diplomáticas y todo eso. Y ahí estaba, después del embajador estaba Carpentier. Y Neruda no le daba la mano, estaba furioso con él y qué sé yo. Y entonces cuando entrábamos, Carpentier se escondía detrás de una cortina, porque sabía que Neruda no le iba a dar la mano. Y cuando ya pasaba Neruda salía de la cortina y me tocaba a mí. Y yo lo saludaba, claro, amablemente, como hacen los diplomáticos profesionales. Bueno. Pero así era, las cosas eran así, ¿eh? Las cosas eran así. Y Neruda en sus memorias dice que Carpentier era el escritor más neutro que él ha conocido, porque no tomaba partido por nada. Bueno, buen escritor. Había una escritora chilena que yo quería mucho y que admiraba, que era una escritora del género fantástico, se podría decir, que se llamaba María Luisa Bombal. Y María Luisa escribió una novela que se llamaba La Amortajada, que era una mujer que desde la tumba contaba sus memorias. Y esas memorias comenzaban cuando ella estaba dentro del ataúd y un amante de toda la vida de ella se asomaba y la miraba por encima del vidrio ese. Bueno. Esa novela fúnebre, muy bella, muy bien escrita, muy curiosa, muy original, contraria a todas las normas narrativas del mundo, habidas y por haber. Y Juan Rulfo le contó a un escritor argentino, que era uno de los directores de la revista Sur, que él había conocido una novela de una chilena, que era una novela de muertos, en que todos los personajes estaban muertos, y que eso lo había llevado a escribir Pedro Páramo. Así que había una relación. Bueno, siempre había así. Las cosas son así en la literatura y eso es lo bueno que tiene. Porque uno, llevado por la curiosidad literaria, por el gusto, por eso,
va descubriendo a personajes del pasado muy interesantes a veces. Lo interesante de esa vida era el descubrimiento. Uno descubría que existía un escritor llamado Julio Cortázar, ya, se lo leía entero. Uno descubría que existía Franz Kafka, un descubrimiento maravilloso. Yo después descubrí que existía Albert Camus. Lo primero que leí fue La Peste y después me leí varias cosas más. Y un día llegué a una casa en Santiago y encontré algo extraordinario. En esa casa estaba Albert Camus, en persona, porque Albert Camus fue a Chile y esa casa era la casa de un autor de teatro, y claro, hombre de teatro Camus, y después partieron todos a comer a una parte y no me invitaron a mí naturalmente, porque era un chico intruso ahí, qué sé yo. Albert Camus. Ahora he visto fotos de Albert Camus en Chile con gente que yo reconozco, así. Pero era un tipo notable, ¿eh? Porque pues supe cosas de él en París, indirectas, ¿no? Pero Camus fue uno de los grandes personajes, ¿eh? Y entonces ahora ha salido un artículo que me ha parecido interesante en un diario chileno que dice: los franceses se olvidaron de Camus, porque los franceses le han dado asilo a un terrorista chilena que mató a un senador chileno de derecha. Bueno, y hay un gran lío por ese asunto, pero este artículo dice lo siguiente, que Camus habla contra el terrorismo político de una manera muy fresca, estimulante, fantástica, como era el pensamiento de Camus. Ahora yo puedo agregar a propósito de esto lo siguiente. Yo he sido lector de filosofía incluso, me he metido en las cosas más difíciles de la tierra, pero hay una cosa que tienen los franceses en general, pero que tienen otros países. A mí me gusta la filosofía expresada literariamente en el ensayo, y Camus es un maestro en eso. L'homme revolté, la chute, etc. Todas esas cosas que son ensayos filosóficos, pero narrados como relatos. Incluso la novela El extranjero es una especie de estudio filosófico de una situación humana convertido en narración. Y yo encuentro que los franceses son geniales en eso. Montaigne, por ejemplo, es uno de mis autores predilectos. Yo tengo una novela que se llama, esa se las recomiendo porque es de las mejores mías, se llama La muerte de Montaigne. ¿Y qué es? Esa novela de un chileno, que soy yo, que lee a Montaigne en Chile y que Montaigne lo usa, el pensamiento de Montaigne lo usa para interpretar las cosas que pasan en ese país, que es un país bastante extravagante y que ha estado al borde de una guerra civil mucho tiempo. Y cuando estaba yo con Neruda en París, y Neruda, que había conocido el comienzo de la guerra aquí, me decía siempre a mí: oye, lo que hay que evitar es la guerra, que es lo peor. Yo hice mucho con Neruda por reconciliarlo con Octavio Paz. Y de hecho se encontraron y comieron juntos. Así que algo influí en que se reconciliaran. Era una pelea política, porque Neruda había sido estalinista en una época en que Octavio Paz descubría la crítica de izquierda del estalinismo. Y era un descubrimiento muy interesante. Era un momento de guerra civil, de guerra fría, etc. Y entonces, después conocí a Octavio Paz a propósito de que cuando yo publiqué mi libro Persona non grata, que es un libro inconveniente, digamos, les recomiendo no leerlo por ningún motivo. Bueno, cuando yo publiqué ese libro, pasó Octavio por Barcelona y le dijo a Carlos Barral, que era el editor de mi libro, que quería conocerme a mí. Don Jorge, ¿tiene usted alguna duda de la muerte de Pablo Neruda, de cómo se produjo su muerte? Yo fui interrogado por el juez que llevó todo el proceso. ¿Y qué le dije yo al juez? El juez procuró confirmar todo lo que yo le dije y después me mandó incluso un par de cartas.
cuando estuvimos en la embajada en París, Neruda estaba muy enfermo. Tanto que tuvo 2 operaciones en una clínica, en un hospital muy conocido, en la sección de urología de ese hospital. 2 operaciones. El diagnóstico de los médicos sobre las 2 operaciones fue malo, muy grave, tiene un cáncer prostático muy avanzado. Después, la gente del Partido Comunista Chileno, como Neruda era un viejo militante, qué sé yo, llevó a Neruda a Moscú. Y en Moscú los médicos especialistas lo examinaron. Y a mí, uno de esos personajes del partido chileno me dijo, la situación es muy mala y el diagnóstico de Moscú es muy negativo. Está con un cáncer de próstata avanzado. Y yo en una ceremonia oficial de un almuerzo, una cena en la Embajada de Chile, que está el ministro de Relaciones francés, y está el presidente de la Asamblea, uno que se llamaba Edgar Faure, que era muy conocido, vi que Neruda se levantó de la mesa con muy mala cara y salió. Y al día siguiente me dijo, nunca he sufrido más, porque había tenido una cosa prostática terrible, digamos. Pero yo creo que murió de eso, porque la clínica Santa María, bueno, es una clínica muy tradicional en Chile, pero no creo que maten a los pacientes, no creo. Lo que sí, Pinochet puede haber pensado, eso es lo que alguna gente cree, que Neruda en el exilio iba a ser un enemigo muy duro para él. No sé. A mí me parece raro matar a una persona que se está muriendo. Neruda estaba en un estado agónico. Estaba en coma prácticamente cuando murió. Y entonces, que lo mataron a una persona que está en coma. Bueno, yo no sé. Esas dictaduras hacen cosas muy raras y son muy peligrosas. Así que yo al ministro que se llama Carroza, el ministro que me interrogó, yo le dije, yo no le puedo asegurar nada, pero le digo que hay estas circunstancias que algo dicen. Y él finalmente ordenó un examen técnico de gran importancia, digamos, que se hizo en Estados Unidos, en centros especiales, y ahí aparecieron síntomas de un cáncer prostático. Aparecieron tumores y todas esas cosas. Pero en fin, nadie le cree porque hay mucha gente que quiere que Pinochet haya asesinado a Neruda, pero yo no creo que le interesara tanto a Pinochet en ese momento asesinar a Neruda. En ese momento acababa de dar un golpe de Estado. Y lo que le interesaba más era controlar la situación, no meterse en líos muy graves. ¿Cómo era como persona? Bueno, ¿cómo era? Ya, voy a decir la cosa tal como yo recuerdo. Claro. Era gordo, más bien grueso, poco ágil. En una película que hicieron por ahí lo describen bailando tango. Yo nunca me podría imaginar a Neruda bailando porque era de pierna gruesa, flevítico, con problemas de movimiento evidentes porque era pesado y lento, era un poco elefante, digamos, muy divertido, porque le gustaba mucho contar anécdotas de su tiempo, de sus amigos, y era muy divertido. Y te hacía reírte a carcajadas con una historia. Y después, bueno, no era gourmet, era comilón, era tragón, le gustaban los costillares de cerdo, cosas así, los purés picantes, esas cosas, y los vinos gruesos, era muy de vino, y hacía mucha combina con los vinos, y siempre tenía una botella de whisky escondida por ahí. La gran amistad, para mí fue un signo de gran amistad cuando ya nos conocimos más, que de repente me pasaba un poco de whisky de su botella escondida y me lo pasaba escondido, para que no se supiera. Y andaba con cantimploras, eso le gustaba mucho, porque no podía vivir sin whisky. Y en Chile dan mucho una bebida que se llama pisco sour, que es muy dulce, y él no.
se tomaba un whisky de gran calidad, lo metía escondido en un vaso, qué sé yo. Era muy curioso de todo lo que fuera vida sentimental, erotismo y qué sé yo. Y si uno se encontraba con una novia por ahí en cualquier parte, quería él que uno le contara detalles. Quería detalles. Yo me hacía el tonto, claro. ¿Qué tanto detalle? Me daba risa. Pero es un poeta del amor. Sin duda. Claro, y es un poeta del erotismo. Y es un gran poeta de la naturaleza, y lo que me llamó siempre la atención en Neruda es su observación de la naturaleza, observación apasionada de la naturaleza. Por ejemplo, desde su casa en Isla Negra tenía un catalejo de marino y con eso miraba el mar. Y miraba a las bañistas bonitas en la playa también, pero miraba el mar. Y tenía una idea del mar y tenía una obsesión del mar porque tenía veleros adentro de botellas, tenía colecciones de caracolas marinas. El mar era un tema muy central en él. Y yo por eso veo su admiración por Baudelaire, poeta del mar, su admiración por Rimbaud. El último poema de Rimbaud es un poema sobre el mar. Así que bueno, y después de haberse ido a esos países del extremo sur a mirar esos mares medios enigmáticos, con cachalotes y con animales raros y toda esa cosa. ¿Y el Neruda diplomático? Era buen diplomático, porque captaba lo esencial de las situaciones. Y por ejemplo, cuando hubo un embargo del cobre chileno, en la época de Allende, en que un tribunal francés prohibió embarques de cobre chileno a Francia, él se fue a hablar con el presidente francés, que era Pompidou. Pero como era un tipo listo, Neruda sabía que Pompidou había sido profesor de letras en su juventud y que había hecho una gran antología de poesía francesa. Entonces, ¿qué le llevó Neruda a Pompidou? La primera edición de 100 años de soledad de García Márquez en traducción al francés. Hablaron de literatura y al final Pompidou le dijo, claro, yo no puedo hacer nada porque el Poder Judicial es completamente independiente en este país, no puedo levantar el embargo ni nada, pero trataré de hacer algo. Y Neruda le dice, mire, trata de hacer algo porque Chile vive de su venta de cobre y embargar el cobre a Chile es como condenar a un país al hambre. Bueno, y lo que le dijo Pompidou es que él sabía, como había sido administrador de un banco y todo eso, que el cobre chileno era muy interesante para la industria francesa. Esa fue la conversación. O sea, yo creo que fue una gestión diplomática bien llevada, porque llevarle literatura a Pompidou, hombre de letras, hablar de literatura y después explicarle el cobre de una manera muy simple. Y Neruda le dijo, pero entiendo que ustedes le venden todo su cobre a los países comunistas. No, le dijo Neruda. Nosotros vendemos el cobre a Estados Unidos, a Holanda y a Francia y a Alemania. Y era verdad. O sea, hizo bien la gestión, ¿eh? Nadie se lo reconoció nunca. Pero, porque siempre decían, no, es un poeta, ¿qué tenía que hacer ahí? No. Neruda era un embajador nervioso. Y yo, como era segundo de su embajada, tenía que sufrir los nervios de Neruda porque me llamaba a las 7 de la mañana y me decía, oye Jorge, ¿salieron las invitaciones para la comida de hoy? Por favor, por supuesto, hace 2 meses. Y después decía, ¿ya hay flores en la mesa? Sí, por supuesto, hay flores en la mesa. Era así, nervioso. Ahora, yo tuve la siguiente conciencia segura para mí, discutible, y pueden ustedes estar en desacuerdo, pero a los 3 días de estar yo de encargado de negocios, porque yo no era embajador en Cuba, yo era encargado de negocios porque tenía la misión de abrir una embajada chilena,
Y cuando no había nada, se mandaba una persona para que abriera la embajada, y eso lo tuve que hacer yo. Pero lo que sí puedo decir yo es que a los 3 o 5 días de estar en Cuba y de conocer la situación cubana bastante, porque por mi trabajo de escritor resulta que muchos escritores cubanos me conocían muy bien y me contaban verdades. Lezama Lima, José Lezama Lima, autor de Paradiso, Eberto Padilla, Pablo Armando Fernández, etc. Me contaron muchas cosas y yo llegué a la convicción siguiente: este sistema político no es bueno para Chile. No es bueno para Chile. Porque esto va a conducir a una división de la sociedad chilena que va a ser una división de guerra civil. Y esta reforma agraria que plantean los cubanos para Chile, bueno, Chile es un país muy agrícola y las familias chilenas tienen recuerdos de sus tierras, de sus casas de fundo, como se dice allá, y esa cosa es muy propia de la sociedad chilena, de la sociedad civil chilena. Y esto que se propone aquí como solución para Chile no me parece correcto, me parece un error. Y cometí entonces la imprudencia de escribir este libro. Tomé muchas notas en un cuaderno que llevaba yo en Cuba. Y cuando a mí me nombraron diplomático en Cuba, yo entré a una librería y me compré un cuaderno para escribir mi diario. Y después mandaron a un cónsul chileno con su mujer y su hija. Y este cónsul, Francisco Saavedra, dormía en el hotel en la habitación del lado de la mía y me dijo: oye, Jorge, estoy preocupado porque cuando tú no estás, oigo pasos en tu habitación. Y después se dio una película sobre un disidente y entraban a la habitación del disidente los policías cubanos con toda clase de maquinitas fotográficas. Y tenía yo mi cuaderno lleno de mis anotaciones sobre lo que yo pensaba de Cuba y todo eso. Yo dije, este cuaderno ya no lo puedo seguir escribiendo, porque nos están fotografiando todas las noches. Y entonces empecé a escribir en clave en mi cuaderno. Y al final se me olvidaban las claves. Así que era muy complicado. Muy complicado. Pero después de que salí de Cuba, fui a un congreso que fue muy político en la ciudad de Cali, en Colombia. Y yo tenía este cuaderno en mi hotel en Cali y todos los chicos estudiantes eran furiosos enemigos míos y tenía unas discusiones con ellos, pero de miedo, que duraban horas en el jardín ahí. Y un buen día llegué a mi habitación y había desaparecido mi cuaderno, me lo robaron. Robo político sería. Pero en fin. Eran observaciones muy sencillas, pero después hablé con gente en París y me dijeron, pero el estalinismo era exactamente igual. Bueno, estamos aquí en una situación de un estalinismo tropical. Y Fidel, con su actitud y con sus cosas, despertaba unas ilusiones extraordinarias en este país. Y yo tuve que, recibir toda clase de ataques y eso, pero yo creo que ese libro fue una especie de advertencia para un Chile que se estaba metiendo en un experimento socialista muy avanzado, muy extremo, y que se estaban empezando a ver cosas raras. Porque, por ejemplo, yo llego a Cuba, no me recibió nadie en el aeropuerto. Fue interesante como detalle, porque a un encargado de negocio, que era el primero que llegaba de América del Sur, que no hubiera nadie de protocolo, era un poco raro. Pero en fin, yo lo conté en mi libro y alguien aquí dijo, quería que lo recibieran con esas chicas norteamericanas, con guaripolas. Cheerleaders. Sí, un equipo de soubrette y de no sé cuánto más.
norteamericana no, yo no quería eso. Yo observaba las cosas como diplomático más o menos experimentado. Pero al día siguiente, muchos poetas cubanos que yo había conocido por carta o por lectura, llegaron a mi hotel, a La Habana Riviera, y se instalaron en el bar a tomar daiquiris. Todo el mundo tomaba daiquiris de una manera fenomenal. Y yo pagaba los daiquiris, ¿eh? Entonces, yo me quedé sorprendido, pero llegó ahí un poeta que venía de un campo de concentración. Venía de unas instituciones que se llamaban UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. En las UMAP iban personajes que eran considerados, con estas palabras, lacras sociales. O sea, homosexuales, curanderos que seguían la magia de las religiones primitivas, etcétera, etcétera. Y después yo conocí a 2 o 3 personas que habían estado en las UMAP. Yo dije, no, esto no es para Chile, esto no me gusta, no me gustaba. Y empecé a decirlo, bueno, al final no me echaron exactamente, nadie me declaró persona non grata, esa es una declaración muy anticuada, pero el gobierno de Chile me trasladó a París. Y Fidel decía, pero esto no es un castigo, trasladar a una persona a París. No, decía yo. Tiene razón Fidel. ¿Qué castigo es este? Usted vio venir el final, vio venir el final del régimen de Salvador Allende. Que sí vio venir el final del régimen de Allende, del gobierno de Allende. Se veía conspiración, se veían grupos pequeños de extrema derecha que se llamaban de Patria y Libertad, muy agresivas, y hubo una manifestación enorme callejera, que fue la manifestación de las cacerolas, de las señoras que protestaban porque había restricciones alimentarias, como pasa siempre en estos casos. Bueno, y después pasaron unos diputados polacos por Madrid y Barcelona y me mandaron comunicados para que nos viéramos en Barcelona y nos tomamos una copa en las Ramblas, ahí qué sé yo. Y el presidente de esa delegación había sido el representante de Polonia en la transmisión del mando de Eduardo Frei a Salvador Allende. O sea, era un alto personaje de la vida polaca, de la Polonia comunista. Y era diputado de la Dieta polaco y era profesor de Derecho Internacional. Y cuando estábamos tomándonos no sé qué, si una cerveza o una cosa de esa, en las Ramblas, en un lugar que se llama Amaya, muy conocido. Estábamos tomando algo ahí y el polaco me dice, a mí me gustaría mucho que tu libro se traduzca en Polonia, pero habría que quitarle todas las partes políticas. Oye, tenés que quitarle todo el libro, entonces. Y entonces, él pensaba así. Pero al final de la conversación me dijo, mira, lo único que tú has hecho es decir que el rey andaba desnudo. Como en esa fábula que está en los cuentos del Conde Lucanor, ¿no? Yo vi que ese rey, que era Fidel Castro, andaba desnudo. Y para nuestra política chilena, yo creo que hice lo único que correspondía hacer. Pero no me lo perdonaron, todavía no me lo perdonan, ¿no? Yo creo una cosa. Nosotros no nos conocemos bien a nosotros mismos. Y no nos conocemos bien con España, que es parte de nuestra historia. Y España tampoco nos conoce bien. Y yo el otro día, hace 2 años más o menos, hablé con un grupo de hispanistas franceses que me invitaron a hablarles en Burdeos. Bueno, en la casa de Goya, además.
porque ese encuentro se hizo en la casa de Goya, en Burdeos, del exilio de Goya. Bueno, yo le dije a los franceses, miren ustedes que son hispanistas, hay dos grandes poemas en el comienzo de la conquista de los países de América del Sur, y especialmente de Chile. Un gran poema renacentista, La Araucana, de un español del norte de España, de un español de Bermeo que llegó a Chile en una expedición que era peruana y fue el primer gran poeta deslumbrado por la naturaleza, por el sur de Chile, por el agua, por el mar, el océano, las islas y todo eso. Maravilloso poema. Pero hay un poema contra ese poema y que la gente no conoce, que es Arauco Domado. Y ese es el primer poema de un poeta chileno, porque el autor de Arauco Domado se llamaba Pedro de Oña y era hijo de un soldado natural de Oña que había llegado hasta el sur de Chile. Y había nacido este Pedro de Oña en una ciudad del sur cuyo nombre indica lo que es, porque la ciudad donde nació se llama Angol de los Confines. Y los cronistas españoles después hablan del angoleño, que era chileno, pero Angol de los Confines era tierra araucana. ¿Y qué pasaba con Pedro de Oña? Que don Alonso llega renacentista, llena de ideas clásicas en la cabeza, y ve en Caupolicán, en Lautaro, qué sé yo, a un Júpiter, a héroes latinos y griegos, y qué sé yo, a semidioses, ¿eh? Ve a semidioses. Bueno, no eran semidioses, eran araucanos que luchaban por su tierra en realidad. Pero Pedro de Oña le tenía terror a los araucanos porque llegaban e invadían Angol y los incendiaban y se raptaban a las mujeres y se robaban los animales. Y claro, tenía miedo de los araucanos y escribió un poema que está inspirado por su miedo de Arauco. Pero tenía un amor por esa naturaleza. Incluso tiene un canto entero que es un baño erótico entre una joven española y a un jefe araucano. Un baño en uno de los lagos de esa región. Y yo le dije a los franceses, ustedes estudien a Pedro de Oña. Yo fui a Oña en mi extravagancia hace años ya. Estaba por el norte de España, estaba por Santander y fui a Oña. No encontraba, nadie se acuerda de Pedro de Oña. Y cuando saqué el premio Cervantes, yo me acordé de mis lecturas antiguas de Cervantes, pero también de las lecturas mías de joven de Unamuno y del libro sobre Cervantes y sobre el Quijote de Unamuno, de Azorín, etc. Me acordé de esas cosas y cuando estoy acá voy descubriendo cosas, poco a poco. Y me dijo, esto me suena conocido, ¿eh? Bueno, hice una cosa también extravagante, porque no solo fui a Oña, sino que fui hasta la cueva de Montesinos, que no es muy lejos de acá. Y estuve cerca de las lagunas de Ruidera y toda esa cosa. Y me dio un poco de vértigo, porque la cueva se ve ahí abierta, ¿no? No me metí mucho porque le tengo miedo a esas cosas. Me dije, si me caigo adentro de esta cueva no voy a ver cosas maravillosas como Don Quijote. Tenía más imaginación. Pero Don Quijote ve un desfile de la Edad Media. Y es lo que ama el Quijote, porque el Quijote está en contra del mundo moderno que se avecina con sus intereses, con su burguesía, con todas esas cosas. Y entonces tiene un sueño de lo que es la Edad Media, de lo que son los grandes caballeros del pasado, y las dueñas que desfilan con unos mantos blancos, y una de ellas con la cabeza de su amor en una bandeja,
que era un personaje que le habían cortado la cabeza. Es muy bonito eso. Así que yo dije ahí, parece que el primer autor de literatura fantástica que hay, el primer miembro del boom y del realismo mágico que tenemos es Miguel de Cervantes.